Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros otra review de un set de herramientas profesionales. En este caso sería el tercero de los sets que os ofrezco de el fabricante alemán Wendt. Aquí tenéis el logo, su línea de ganzúas Lockmaster. Es el tercero de los sets que han diseñado específicamente para profesionales. Es el que denominan Apprentice, no sé pronunciarlo en inglés, lo tenéis por ahí en pantalla. Es un set más completo, lo vamos a ver ahora. Hay un cambio totalmente en el enfoque del set. Pasamos de los sets de iniciación a un set completo para uso intensivo, para un profesional ya iniciado en el ganzuado, que sabe que las va a utilizar y que quiere un set completo y perfectamente operativo. ¿Qué es lo que compone este set? Tenemos 9 ganzúas, el anterior tenía 8, han cambiado perfiles, concepto, ahora lo veremos. Tenemos 7 tensores, casi se duplican el número de tensores, aparecen las pry bar, no tiene nada que ver. Y tenemos estas herramientas que vemos aquí en el lateral, que son extractores, una herramienta específica para cerrajeros, para extraer llaves partidas, y que ya nos deja claro que este es un set más serio, más completo, diferente a los otros dos que hemos analizado anteriormente. Todo viene en esta funda, una funda que ya no es una funda de bolsillo, es mucho más voluminosa, con muchísima más capacidad. Un set diferente que vamos a ver en detalle. Dejadme que cambie el enfoque y vamos viendo ganzúas, tensores, extractores y funda, todo por separado. Vamos a ello. Bueno, vamos allá con las ganzúas. Fijaros, aquí ha cambiado muchísimo el enfoque. Vamos a sacarlas y a colocarlas aquí. Tenemos por un lado 5 ganchos. Se ha equilibrado muchísimo más la relación entre rastrillado y ganzuado perno a perno. 5 ganchos. Aquí ya tenemos, vamos a verlo, estos 5 de aquí. Tenemos gancho corto, medio y largo, que es como a mí me gusta componer los sets. Fijaros, de hecho tenemos 2 ganchos cortos, al igual que en el segundo de los sets. Fijaros, gancho corto, primera opción y más utilizada para el ganzuado perno a perno. Gancho medio, fantástico, aquí lo tenéis, funciona muy bien. Y este gancho largo, para mí las 3 ganzúas imprescindibles en cualquier set de ganzuado, con una punta muy afilada y una capacidad de llegar lejos muy grande, muy buena. Todos diseños de Locknoob, fantásticos. Además de esos 4, de tener 2 ganchos cortos, tenemos 2 ganchos cortos. Tenemos este High Reach con la punta en medio diamante. Yo tengo predilección por la punta en bola, pero la verdad es que funcionan de manera muy similar. Diseño de Locknoob, fantástico, aquí lo tenéis. Todas las ganzúas vienen con su mango correspondiente, ya no vienen mangos sin ganzúas, todas están perfectamente listas para utilizarse de manera muy cómoda. Es, como os digo, para uso intensivo, sin ninguna duda. Todas las ganzúas en 0,6, todas, el espesor que más resistencia, que mejor feedback da y más adecuado para un uso intensivo profesional, creo yo. Y tenemos entre los rakes el Snake, que aparecía en los sets anteriores, ahí lo tenéis, el triple pico, estilo Bogotá, perfecto, yo creo que será uno de los más usados, si no el más usado. Me encanta por aquí ver al City Rake, aquí lo tenéis, perfecto, muy eficaz para mí. Y el medio diamante, que es un perfil que aparece constantemente en todos los sets y que en realidad puede hacer la labor que hace la bola de los sets anteriores perfectamente, rastrillado de cerraduras de chapas sin ningún tipo de problema. Perfecto, un conjunto mucho más equilibrado para mí, para un ganzuador ya más avanzado y que permite enfrentarse a cualquier tipo de cerradura, porque el perno te lo permite.
Bueno, ¿qué más? Tenemos aquí las 9 ganzúas y las herramientas que llaman más la atención en este set, que nos hacen ver que es un set profesional, sin ninguna duda. Son estos 4 extractores. Sabéis que yo no soy profesional de la cerrajería. Yo he utilizado extractores esporádicamente para extraer alguna llave partida, pero no soy ningún especialista. Os los voy a mostrar. 2 de ellos están... aquí los tenéis. Vamos a ver si enfoca. Vamos a ver si conseguimos enfocar. Ahí los tenéis. 2 están desplazados hacia el exterior, vamos a decir. Uno de doble arpón, otro de arpón simple. Son ganzúas que vienen todas, por supuesto, con su mango correspondiente. 0,5 milímetros de espesor, muy fuertes, muy flexibles, como necesitan ser los extractores para trabajar en boca llave estrecho y parcialmente ocupado por la llave. Y los otros 2 desviados al interior, al lado opuesto también los tendríamos con un arpón simple y con un arpón doble, 0,5 milímetros y sus correspondientes mangos. Utilizar los extractores sin mangos puede llegar a ser incluso peligroso. Perfecto. Bueno, antes de continuar quiero hacer una aclaración que también hice en la review de los set de inicio. Fijaros, es al respecto del triple pico. Locknoob se dio cuenta al hacer la review de que el triple pico que venía en estos sets que nos enviaron para la review era ligeramente diferente al diseño que estábamos probando hasta ahora. Es más alto y sobre todo es más puntiagudo. El diseño original es más bajo y con las puntas más redondeadas, circula mejor por los bocallaves. Por lo que se puso en contacto con el fabricante, con Wendt, que efectivamente vio que había un problema y nos garantiza que antes de la venta todos los sets van a ser revisados y se va a colocar el diseño original, el diseño que funciona mejor. Creo que es algo importante comentarlo. Hay una muy buena comunicación entre la comunidad de ganzuado y el fabricante, y tiene interés por hacer las cosas bien, y creo que es algo que hay que comentar. Bien, a todo esto, ganzúas y extractores, tenemos que añadir para mí una herramienta fundamental, un arsenal ya de tensores. Vamos a verlo. Fijaros, tenemos los 4 tensores que aparecían en los sets anteriores para colocar en la parte opuesta a los pernos. En la parte de los pernos, estos a mí me encantan, son los que más utilizo, y aparecen 3 pry-bar que no aparecían en los sets anteriores. Diseño clásico de la pry-bar, con un extremo corto, un extremo largo para salvar escudos o en candados que tienen el cilindro muy metido hacia adentro. Aquí lo tenéis. 3 espesores de pry-bar, los más utilizados: 0,8, 1 milímetro y 1,2 milímetros. Con esto prácticamente podemos ir a por cualquier bocallave. Son herramientas que dan mucho control sobre el rotor y permiten aperturas delicadas, al igual que estos 2 tensores. Estos 2 tensores también se utilizan colocados en la parte de los pernos. Tenemos 2 espesores, en este caso 1 milímetro y 1,2. El de 1 milímetro sería el que más se utiliza. Quedan muy pegados al cilindro y son muy versátiles, muy resistentes, con este acabado en negro. Ahí lo tenéis, me gusta mucho, es un acabado muy agradable, bordes redondeados, y los clásicos de colocar en la parte opuesta de los pernos. 2 espesores, 1 milímetro en estos también y 1,10 milímetros, y 2 alturas, 2,50 y 3 milímetros. Aquí lo tenéis, este es de 3 milímetros, probablemente aquí no quepa este. Cada bocallave pide su tensor para quedar perfectamente ajustado y darnos control sobre la apertura. Un arsenal de tensores, para mí una de las herramientas más importantes, y que hay veces que no están suficientemente presentes en los kits. En este caso tenemos 7, nada más y nada menos, muy completo.
me encanta, me encanta. Bueno, por último tenemos la funda. Este concepto de funda es diferente, como veis. Una de las cosas que más me gustan de esta funda es la cremallera. Es algo que echo de menos en otras fundas. En ocasiones llevamos dentro pequeños tensores o muchos tensores que se pueden salir de su sitio. No es fácil porque ajustan muy bien, pero se pueden salir y podemos perder herramientas si no está perfectamente cerrada. En esta no puede suceder eso. La cremallera para mí es uno de los detalles clave. Como veis, es una funda ya que tiene una capacidad alta. Aquí tenemos metidas 9 ganzúas, 4 extractores, caben 5 ganzúas más sin ningún tipo de problema. Más ganzúas incluso se las metemos sin mango. Los tensores pueden ir aquí todos ellos. Es una funda que tiene mucha más capacidad que los que hemos visto en los sets básicos, lógicamente. Y está fabricada en material sintético. Es fundamentalmente práctica. Yo creo que eso es lo que mejor la define, práctica y útil. Y bueno, a pesar de que ya hemos visto funcionar estas herramientas varias veces, no me resisto a hacerle la review a un set de ganzúas y no hacer alguna apertura, así que vamos a intentar hacer alguna apertura con estas herramientas. Vamos a ello. Bueno, para probar este set, es un set ya serio, de uso intensivo. En él disponemos ya de un gancho muy largo y nos podemos meter con algunos cilindros problemáticos. He elegido este cilindro Yeye, sabéis que es la marca que más me gusta para testar ganzúas ya avanzadas. Este en concreto lleva mucho tiempo en una de mis cajas y no es por casualidad. Ahora he descubierto que tiene un cuarto muy corto. Solo soy capaz de colocarlo con el gancho más largo del set, y tiene un segundo muy largo que se pasa con facilidad. Es una apertura que una vez de que lo conoces puede incluso parecer sencilla, rápida, pero no lo es en absoluto. Me ha costado muchísimo abrir este cilindro. Bueno, vamos a intentar hacer la apertura, no siempre sale. Voy a empezar con este gancho medio, atacaré el cuarto con el gancho largo y vamos a ver si nos sale. Ahí está, Yeye, 5 pernos, con el comportamiento habitual de los Yeye. Tercero pide un par de clic, cuarto pide un clic, 2, ya no puedo seguir más allí con esa ganzúa, paso el gancho largo, me para el tercero, hace un clic, si no, no podía pasar. Cuarto, vamos a ver este cuarto, otro clic. Creo que no lo he colocado aún totalmente, que no ha bajado hasta abajo. Quinto un clic, pero aquí no se puede correr. Tercero pide un clic, un muy buen clic, ha dado rotación, ha dado un avance rotor. Vamos a ver, primero, segundo, tercero pide de nuevo. Vamos a ver, creo que ahí está, un buen clic. Creo que no he colocado ese cuarto. El quinto parece colocado, voy con el gancho largo, vamos a ver qué sale. Tercero, cuarto efectivamente pide. Vamos a ver, ahí he llegado mucho más abajo. La sensación es de que está colocado, pero hasta no verlo colocado del todo, hasta que no transcurra más apertura, no lo vamos a saber. Además se saltan constantemente. Quinto, primero nada, segundo nada, se ha saltado el tercero, vamos a ver, ahí, el tercero, primero, segundo, tercero pide aún más, ahí está, un clic y un buen giro. Quinto está, primero pide, vamos a ver este primero, ahí está, lo tendríamos abierto. Wow, no es nada sencillo. Bueno, ya habéis visto que funciona perfectamente. Son unos perfiles diseñados por Ash Locknoob que funcionan muy bien. Para mí es una gozada manejarlos en 0,6 milímetros con un feedback muy bueno. ¿Cuál es el precio de este set? Este set ronda los 99-100 euros más el envío.
va a depender del país de destino por la normativa fiscal que obliga a aplicar el IVA del país de destino. Dejaré enlace a la web del fabricante en la que podéis chequear el precio de este set aprendiz y de los gastos de envío y el IVA correspondiente a vuestro país. Para mí es un set muy equilibrado, mucho más equilibrado que los otros dos, respecto al ganzuado perno a perno, respecto a los mangos. Todas las herramientas tienen mangos, están perfectamente preparadas para utilizarse de manera cómoda. Es un set para un uso profesional intensivo, el arsenal de tensores, muy versátil, los extractores, podéis valorarlos mejor vosotros que yo, la funda con capacidad para ampliar, un set diferente a los que hemos visto hasta ahora y que me parece muy bueno. Espero que os haya gustado la review, sobre todo que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.